¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo y esta vez sobre cómo tomar los glúceos cara al entrenamiento de fuerza. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son unas moléculas, también conocidas como glúcidos, hechas de oxígeno, carbono e hidrógeno y tienen alrededor de 4 kilocalorías por gramo. ¿Para qué se utilizan? Como energía inmediata para el cuerpo. ¿Para qué la utilizamos? Aparte de energía inmediata general, para alimentar a nuestro cerebro como glucosa circundante. Después también lo tenemos como reserva energética en forma de glucógeno que se alberga en el hígado y los músculos. Y por último lo tenemos como un ahorrador de proteínas. ¿Qué nos referimos a esto? El cuerpo almacena distintos tejidos y todos son energía al final que se puede consumir. La grasa es la más conocida, que tiene ciertas propiedades. La proteína para todo lo que es el músculo, así a grandes rasgos. Pero después los carbohidratos no tenemos un tejido que solo se componga de ellos. Así que es lo que queremos utilizar para no degradar ni grasa porque nos protege de la intemperie, ni el músculo porque es lo que nos ayuda a movernos y a tener una vida más sencilla. He dicho, este vídeo va sobre carbohidratos en el deporte. ¿Pero para qué sirven en el deporte? Pues estos sirven como nuestro medio para actividades de alta intensidad. Sin él, nuestra capacidad se reduce, ya que la vía glucolítica es lo más sencillo para el cuerpo para obtener energía inmediata, ya que la grasa y la proteína son moléculas más complejas y difíciles de degradar, que no sirven para el momento. Entonces, tenemos que utilizar esa vía glucolítica para poder alcanzar altos esfuerzos. Gran parte de la literatura en la que me he fijado es de Schoenfield y colaboradores en 2022. ¿De qué habla este? Que los carbohidratos hacen que la intensidad pueda llegar a ser mucho mayor y sobre todo en fuerza es muy importante. Llegar al fallo es nuestro objetivo en la mayoría de sesiones. Hay sesiones que puedes dejar un RIR 1, 2, incluso un RIR 4 que podría ser interesante para fuerza. Pero en cuanto a hipertrofia pura, lo que nos interesa es llegar al fallo. Después, ¿esto por qué es? Porque los carbohidratos llevan al músculo agua. Esto porque puede ser un poco raro, pero no. Los carbohidratos se unen cada gramo más o menos a unos 2-3 de agua. Entonces se meten al músculo, hablando así más coloquial, y aumentan la presión intracelular. ¿Esto qué hace? Que si el músculo está más hinchado, tiene más presión, como si rellenas un globo. Y este globo tiene más capacidad de hacer tensión mecánica y, por ende, generar más fuerza. Vamos a comentar algunas de las falacias que se han hablado sobre los carbohidratos, porque es uno de los 3 macronutrientes muy demonizado, que no tiene sentido al final. Primero, este no es una demonización, pero es como un exceso también de importancia, que es la ventana anabólica. Igual que se habla de la ventana anabólica de las proteínas, después de entrenar, el típico entreno que ves de Arnold Schwarzenegger y todos estos culturistas clásicos que están entrenando o terminan de entrenar y se beben un batido de proteína. Esa ventana ya se desmintió que no, pero también se habla de una ventana de carbohidratos que tus ganancias pierden cuando no tomas carbohidratos los 30 minutos después del ejercicio, y esto no tiene sentido. Según la ISSN en 2017 demostró que esto depende más del total diario. No tiene sentido justo tomar carbohidratos después de hacer el ejercicio, sino antes. Otra de las falacias es la recomendación de 55 a 65% de carbohidratos en todo tipo de deportistas. ¿Por qué esto puede ser una falacia? Porque en deportes anaeróbicos
bueno, aeróbicos, como podría ser el fútbol, correr y demás, sí que es recomendable. Y en el gimnasio también lo es, pero no es lo mismo una persona que está haciendo una descarga o que hace alta intensidad, pero muy reducida, no hablamos de ir a entrenar 1 hora y media, 2 horas, no, hablamos muy reducida de que, por ejemplo, igual su volumen semanal para un músculo está siendo de 6 series. Pues a ver, ese 55-65% igual podría ser aprovechado para otras cosas. O igual en una definición que el grado de ejercicio puede bajar, no la intensidad. Eso sabemos que no se tiene que bajar ya que se puede llegar a perder músculo. Si tienes que subir el rango de proteínas y bajar la cantidad de volumen del entrenamiento, pues no tiene sentido el seguir consumiendo los mismos glúceos, ya que estás intentando bajar la cantidad de calorías totales que tú tomas. Hablando sobre estos estudios que eran más viejos, que se fijaban mucho más en lo que era deporte aeróbico, tenemos también lo de la depresión total. Tú después de correr una maratón, una media maratón, entrenamientos muy largos o imagínate un partido de fútbol, pero te lo extienden hasta el minuto 134 y después penaltis. Pues a ver, la depresión de glucógeno en la musculatura y en tu cuerpo sí que puede ser total o casi total. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos fijamos en eso, claro, dirías, no, hay que consumir una cantidad muy grande de carbohidratos. No tiene por qué. Porque para deportes de fuerza, que es en lo que me quiero enfocar yo hoy, en otros, pues la guía es totalmente distinta. En deportes de fuerza, como podría ser halterofilia y demás, la depresión solo es de un 24-40% en el grupo muscular trabajado. Así que no tiene sentido el intentar hacer más y más y más de carbohidratos muchas veces, como en otros deportes. Otra de las falacias que podríamos hablar para los deportes de fuerza es la depleción o pérdida del glucógeno. Tras una maratón sí que puede haber una pérdida casi completa o total, yo entiendo que total, de este glucógeno muscular. Pero en deportes de fuerza como puede ser la halterofilia, powerlifting o el culturismo, aunque no sea un deporte, la práctica hipertrófica, la depresión en el músculo o depleción es entre un 24 y un 40%. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que estaba explicando. Los carbohidratos según demanda. Nosotros no queremos tomar una cantidad fijada por unas guías que realmente no sabemos si están dirigidas para nosotros y nuestra práctica, sino que queremos fijarnos en algo muy concreto. Entonces, nosotros tenemos que ajustar nuestros carbohidratos en conforme a la sesión. No es lo mismo una sesión de 3 series que de 30, ni el grado de intensidad de si es una semana de descarga, es una semana de carga, estás en mantenimiento. Hablamos de estos entrenamientos largos. Y en eso se fijó Henselmans y colaboradores en 2022. Los carbohidratos son volumen dependiente. En bajo volumen, el cuerpo puede recurrir a las reservas basales. Bajo volumen hablamos menos de 10 series por grupo muscular en un entrenamiento. Y claro, un entrenamiento más bien corto, que no sobrepase la hora y media. En entrenamientos de alto volumen, con técnicas estilo drop sets, mucha intensidad. Los carbohidratos no son una opción, no son opcionales. Es algo obligatorio casi para ti. Es algo a tener en cuenta. Incluso dentro del entrenamiento, que lo hablaremos después. Los carbohidratos, ¿por qué son importantes? Porque si tú vas perdiendo a partir, pongamos, de la hora de pasar de un volumen bajo
a un volumen alto, empiezas a perder rendimiento, pierdes tu capacidad para llegar más al fallo, hacer más repeticiones y generar esa tensión mecánica que necesitamos en el músculo, que es por lo que crecemos. La tensión mecánica es nuestra vía de crecimiento. El oponer una fuerza al músculo y hacerle sentir al final que necesita crecer, que es que está recibiendo un estímulo de no puedo más y esto se está repitiendo. No es una cosa una vez, necesito adaptarme a esto. Entonces, si nuestro rendimiento siempre cae hacia finales, nos estamos dejando en la bandeja un montón de ganancias. Si eres este perfil, entrenamientos muy intensos, largos, drop sets, biseries incluso, si eres el churumbel, triseries, vale, ¿qué puedes hacer con los carbohidratos? Pues hay una forma que hizo la ISSN, que es la carga antes de entrenar. Vale, pongamos peso yo, pongamos un escenario ficticio. 77 kilos en un 14% de grasa. Vale, pues más o menos podríamos calcular que 1 gramo de carbohidrato por cada kilogramo de peso. ¿Y esto cuándo lo vamos a tomar? Pues unos 60 o 120 minutos, entre 1 y 2 horas antes. ¿Para qué? Para tener ese vaciado gástrico. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Porque al final, pues si te tomas un plato de lentejas con pimiento y demás, o un bol de avena así enorme, justo 1 hora, incluso 2 horas antes, si haces entrenamiento muy intenso, incluso en el que tengas que hacer una presión abdominal muy fuerte o tengas una presión externa en el abdomen, puedes sentir incluso falta de aire y llegar a vomitar. Quien no conoce o a quien no le ha pasado el hacer una lesión de pierna muy fuerte y que se te revuelva la tripa, a potar, incluso gente entrenando espalda. A mí me ha llegado a pasar de sentir un montón de molestias en la tripa haciendo espalda. Después otros músculos no tanto porque o son más pequeños o no tienes tanto apoyo o necesidad de una presión intraabdominal tan fuerte. Vale, dejando esto, ¿qué comer? Índice glucémico alto y bajo en fibras, grasas y proteína. ¿Para qué? Para que no interfiera. Vaciado gástrico rápido, necesitamos energía para ahora, para ir a entrenar dentro de 1 o 2 horas. Entonces, ¿qué nos podemos tomar? No te estoy diciendo, píllate como el oso Pú, así el botecico, ¡pim!, de miel y para la boca. Tampoco, no seamos aquí unos bestias. Puede ser un apoyo, puede ser un acompañante, pero no se puede tomar casi 100 gramos de miel antes de entrenar. Te va a dar algo. Toma pasas, incluye igual un alimento así con poco azúcar, cosas así, plátanos maduros, opciones bajas en fibra. Tampoco nos queremos ir a comernos bollería industrial. Además tiene grasas trans y grasas en general, entonces también te interferiría, sin opciones más como frutas secadas, frutas maduras, que su contenido en glúcidos haya subido y el de fibra haya bajado. Esto se conoce como factor bajo en fibra. ¿Por qué? Porque al final la fibra, la soluble, al arrastrar agua, glúcidos y demás, y absorberlos, puede tardar mucho más en salir y retrasar el vaciado gástrico. Nos puede suponer un problema. Entonces, por eso buscamos esto. Otras opciones también serían, por ejemplo, si no quieres tomar esta fruta, el pan blanco podría ser una buena opción, preferiblemente, aunque sea menos palatable, sin sal, y seguir esta línea que he dado. Si solo tenemos una depleción o pérdida del 24-40% del glucógeno muscular, ¿por qué tenemos tanta bajada del rendimiento? Pues esto viene por algo muy sencillo. Os voy a dejar aquí una imagen de GLUT4 o GLUT4, que estamos en España, tampoco voy a hablar aquí como si fuese un inglés, que es sobre los microcompartimentos
de energía. El glucógeno que nosotros utilizamos más y que más notamos al final en el gimnasio es el glucógeno intramiofibrilar, dentro de la fibra, que es el que he hablado, que es el que si se rellena hace presión y genera más tensión mecánica. Este, de hecho, es incluso más bajo que el 24-40%, solo supone el 10 a 15% del glucógeno muscular. Entonces, sí que se puede ir renovando, pero no lo vamos a notar ese renueve en entrenamientos tan largos, ya que al final no es tan fácil que pase adentro de la fibra, porque no sabemos en qué parte en concreto puede estar almacenado, aparte de cerca de la fibra. ¿Por qué ocurre el fallo entonces? El fallo es porque al final la fibra se acaba vaciando, entonces la actina y la miosina no pueden hacer enlaces gracias a la liberación de calcio. Entonces, ¿qué buscamos con este gramo por kilogramo de peso? Y todo lo hablado. El saturar estas fibras, tenerlas lo máximo llenas posibles para que sea de lo que podamos tirar durante el entrenamiento y llegar a un fallo mecánico por falta de tensión y no uno químico que sea por falta de calcio en la fibra muscular. También me ha parecido que he mencionado antes algo sobre el sistema nervioso y los glúcidos. ¿Por qué es interesante también tener esta glucemia alta en cada deportistas de fuerza y en condiciones normales, se podría decir? Me refiero, no te interesa tener una glucemia tan alta si por ejemplo eres un diabético, pero pongámonos en el deportista promedio que está en una situación de salud normal, lo que nosotros se conoce como normal, que no tiene ninguna afección, al parecer. Vale. Al tener glúcidos al final libres en sangre, el sistema nervioso los puede capturar antes y el esfuerzo que nosotros percibimos muchas veces va por sistema nervioso de adaptaciones. ¿Qué pasa? Que el sistema nervioso también se cansa y consume glúcidos, o sea, consume en su mayoría glúcidos, a no ser que estés haciendo una dieta keto y produzcas cuerpos cetónicos de los cuales se pueda alimentar tu cerebro. En general, para todo el mundo, nuestro cerebro quiere azúcar. ¿Y qué quiere nuestro cuerpo cuando está haciendo ejercicio? Llevar glucógeno a los músculos y que el sistema nervioso esté activo, que esté bien nutrido. Entonces, aparte de la tensión que podamos generar extra en el músculo, en nuestro bíceps así en el curl, o igual el curl no es un buen ejercicio, pero aparte de en el cuádriceps, mientras estás haciendo haka, tú lo que quieres es que el sistema nervioso no pille y dé un apagonazo y diga, no puedo más. No puedes caminar, tal, estás mareado, te quedas así en el suelo. No, no queremos eso. Queremos acabar la serie, acabar hechos mierda, casi no poder caminar, pero poderte sentar y decir, menuda serie. Echas un trago así de agua, de electrolitos, de lo que lleves, como si quieres llevar Coca-Cola. Echas así un trago y dices, menuda serie. No quieres decir, estoy viendo negro, tal, te mareas, potas. No. Lo que queremos es, aparte de que llegue al músculo, que llegue al cerebro y al sistema nervioso. Cada uno somos un mundo. Entonces, pongamos, tú haces una carga y aún así haces entrenamientos muy intensos y muy largos, porque pongamos que tú te recuperas. O sea, o incluso eres un atleta no natural de fuerza y puedes meter sesiones de 30 series de un músculo. Y después pillas y, por ejemplo, haces 30 series de pecho y después quieres hacer tríceps. O muchas veces el push-pull legs. Haces empuje para pecho y después haces igual hombro y después en el tríceps no haces nada. O sea, ¿para qué mentir? La mayoría no hace nada. Y haces una carga e incluso con la carga sientes que pierdes mucho rendimiento para el tríceps. No solo por fatiga, sino que no te responde. O sea, todos alguna vez nos ha pasado de ir a entrenar o de hacer alguna vez push-pull legs, pillas, llegas a tríceps y bíceps y dices, es que
no lo siento. O sea, estoy haciendo, pero como si no estuviese haciendo nada, no me responde tal. Vale, esto puede ser por una depleción del glucógeno muscular, pero también por que el sistema nervioso no está bien alimentado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si sabes que tu entrenamiento va a ser de 2 horas y media o de 2 horas, calcula que la primera hora consumas, por ejemplo, te compras electrolitos o agua y tomar alrededor de unos 15 gramos de glúcidos ahí. Y después pasas y durante la segunda hora toma otra vez 15 gramos. ¿Esto qué puede hacer? Que llegues a tríceps y puedas tener fatiga acumulada, pero tengas suficiente reservorio tanto para el tríceps como para al final el sistema nervioso para poder seguir, poder empujarte ese último, sentirlo, no decir estoy haciéndolo pero no siento, no logro conectar, porque al final la conexión mente-músculo no es necesaria para la hipertrofia y no lo será nunca, pero las sensaciones que nosotros tenemos, imagínate, estás haciendo así un katana y no lo sientes, pues entonces carga un poco glúteos intraentreno y llegarás mucho más capaz. Si quieres mantener la fatiga y todo lo que es la fatiga central, mitigarla, el sistema nervioso tenerlo lo más fresco posible, pues al final la base para el impulso neural es el tomar carbohidratos, el tener carbohidratos disponibles, el que el cerebro se pueda alimentar de ellos sin buscarlos. Eso es lo que necesitas. Pues entonces lo que no queremos es que nuestro músculo sí que sea capaz, pero nuestro sistema nervioso central haya acumulado tanta fatiga y no se pueda recuperar. Así que no envía una señal suficiente fuerte al músculo como para que éste pueda seguir funcionando. Ya, hablando de igual, algo mucho más técnico, es la cantidad de triptófano que entra en el cerebro. Si el triptófano entra en el cerebro, crea serotonina, lo cual no nos es de bien mientras estamos entrenando. Necesitamos estar alerta y despiertos. Si entra encima azúcar, glúcidos al cerebro, se genera insulina. Y entonces los aminoácidos de cadena larga se regulan en la sangre, que puede llegar a ser un mecanismo de ayuda para la hipertrofia. Conclusión, ¿qué necesitamos? Asegurar entre 3 y 5 gramos si somos deportistas con una alta intensidad y volumen al día. 3 y 5 gramos por kilogramo de peso. Y si eres profesional, 7, 12. Pero ese no suele ser nuestro caso. Y no tomarlos sin pensar en el momento. Tiene que haber un timing. Tenemos que utilizarlos de preentreno y no voy a ahondar, pero pueden influir en segregaciones de distintas hormonas, el tener insulina disponible en sangre y actuando, como hemos hablado con lo de la serotonina, que igual para otro momento sí que nos interesaría tener esa serotonina activa para que nos relajemos como deportistas y tengamos un mejor descanso. Y después, fuentes, pan blanco, avena, si tienes tiempo de tomarlo suficientemente antes. Hemos dicho antes que igual 2 horas y una antes no, pero para utilizarlo para repletar el cuerpo completo de carbohidratos podría ser interesante, pero con mucha antelación. Todo lo que tenga fibra y proteína y grasas, antelación más que nada. Dátiles, miel, la miel, a ver, se puede tomar de preentreno, se puede tomar de coayudante para otros alimentos, para aumentar su nivel de glucemia. Y pues bueno, estos son realmente los mejores aliados que vamos a poder tener. Por esto es un vídeo informativo
Y yo lo que os quiero recomendar es, si tenéis problemas al entrenar, cualquier cosa, no vayáis por porcentajes, no vayáis a números directos. Si yo os digo tomar 5 gramos de carbohidrato, tomar 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso, esto al final es una guía más actualizada conforme al deporte de fuerza, pero igual a ti no te sienta bien, no tienes tiempo, o igual no te produce una mejora. Cada uno somos un mundo. Igual a ti 0,5, 0,75 podría ser lo tuyo. O igual hay alguien que toma tan pocos por el día que podría hacer hasta 2 gramos. Esto es una guía para tomarse en referencia para la media de personas. Y esto es adaptable. Si tenéis problemas, acudir a profesionales y, sobre todo, entrenadores personales, dietistas, nutricionistas, gente que esté enfocada al deporte y al rendimiento. Y con esto dicho, espero que os haya gustado, espero haberos podido ser de ayuda, que no tengáis ningún problema y hasta la próxima.